Andreas y Kostas Manduzas están al frente de un negocio familiar. Estos dos hermanos griegos dirigen una pequeña empresa de mudanzas. Aunque es un trabajo físicamente duro y que exige muchas horas, Andreas, que tiene 28 años, y Kostas, de 24, dicen que es mejor que intentar buscar empleo en función de lo que han estudiado. Sabemos que los sueldos son muy bajos en los puestos que corresponden a los estudios que hemos hecho. Así que no hemos buscado mucho. Y así fue como empezamos a trabajar con el camión. Ambos estudiaron en la Universidad de Atenas. Andreas hizo matemáticas y Kostas es ingeniero informático. Pertenecen a la denominada generación 700, es decir, forman parte de los griegos menores de 35 años que, a pesar de tener diplomas universitarios, o no pueden encontrar empleo o ganan menos de 700 euros al mes, es decir, muy poco más que el salario mínimo interprofesional en Grecia. Desgraciadamente esa es la realidad. Pero lo que me pone furioso es que esta generación no protesta y debería hacerlo. Por otro lado, estamos pagando los errores de nuestros padres. Son ellos los que nos han puesto en esta situación y nosotros pagamos el pato. Vasilis Alevizakos es un blogger. Hace 3 años contribuyó a lanzar el sitio web G700. Está licenciado en Derecho, pero no ha encontrado trabajo en su campo. Denuncia lo que él denomina injusticia intergeneracional. Según él, son los jóvenes quienes deben pagar la deuda pública del país, 300.000 millones de euros. Es como si una generación se hubiera apoderado de nuestras tarjetas de crédito, las hubiera utilizado y nosotros tuviéramos que pagar las facturas. Nuestros padres fueron baby boomers y nosotros seremos los baby losers si esto no cambia. En diciembre de 2008, los jóvenes griegos, haciéndose eco del creciente descontento social, dieron la voz de alarma. La violencia estalló en las manifestaciones tras la muerte de un adolescente abatido por 2 policías. Manifestaciones que se multiplicaron por todo el país. Y pese a que las protestas eran en un principio para denunciar la brutalidad policial, enseguida afloraron la frustración y la rabia contra un sistema considerado injusto, corrupto e incompetente. A lo largo del pasado año, abogados, estudiantes, pensionistas, agricultores, todos tomaron las calles para protestar por las reformas, la caída de los precios y la corrupción. Las distintas manifestaciones pusieron de relieve la creciente impopularidad del primer ministro Kostas Karamanlis. Se le acusó de no haber saneado el servicio público y de no haber modernizado el país. Una serie de escándalos de corrupción salpicaron a su gobierno, que perdió las elecciones anticipadas del pasado mes de octubre. Fue su rival, el socialista George Papandreou, quien tomó el timón del país. Papandreou prometió a los ciudadanos y a Bruselas que reduciría el déficit público, situado actualmente en el 12,7% del PIB, superando con creces el límite del 3% permitido a los miembros de la eurozona. También prometió tomar medidas drásticas contra la corrupción, la evasión fiscal y el gasto público, una tarea nada fácil en un país en el que un griego de cada 4 trabaja en el sector público. En lo que respecta a la evasión fiscal, pese a las lujosas viviendas y yates que jalonan el litoral, en toda Grecia hay menos de 5.000 personas que declaran percibir ingresos superiores a 100.000 euros. Según el informe del pasado diciembre de Transparency International, Grecia se clasifica 71º en la lista de los 180 países más corruptos. Para Kostas Bakouris, uno de los principales problemas es la falta de credibilidad. Esto es algo que no atañe únicamente a Grecia, es una realidad en Europa. La gente en general no cree que los partidos políticos y los gobiernos estén haciendo un buen trabajo. En Grecia, más del 85% de la gente piensa que los partidos políticos no son creíbles. Y el problema es bien gordo. Pese a la mala clasificación del país, Bakouris subraya que es positivo que todos los partidos de la oposición hayan prometido su apoyo al férreo plan de austeridad del gobierno. Aunque algunos sindicatos griegos no lo ven así. El sector de la construcción ha sufrido de lleno el impacto de la crisis financiera. Este sindicalista y militante comunista asegura que el 40% de los trabajadores de la construcción están en paro. Se pregunta qué harán cuando se les acaben los 400 euros mensuales del subsidio de desempleo.
Las ayudas, sean las que sean, no pueden resolver el problema del desempleo y la supervivencia de los trabajadores. Los hogares se han endeudado muchísimo con los bancos, tirando de tarjeta o de cualquier otro modo. Además, hay entre 350.000 y 400.000 apartamentos que no se han vendido en Grecia. Por lo tanto, la construcción va a arrancar de forma muy lenta, incluso si la economía se reactiva. La crisis económica que sacude Grecia se ha convertido en algo familiar en el seno de la Unión. Un país pobre integra el bloque, disfruta de un boom que se va enseguida al traste, dejando tras de sí un enorme déficit público y un palpable descontento social. Dafne Valente es diseñadora. El año pasado tuvo que cerrar la tienda que tenía en el centro de Atenas. Comenta que entre las violentas manifestaciones y la crisis tenía muy pocos clientes. Confía, no obstante, en que la élite política griega reaccione y responda a las necesidades de la gente. Los griegos son muy escépticos con sus políticos por todos los casos de corrupción que ha habido en los últimos años. Ahora bien, creo que si los políticos empiezan a dar ejemplo, puede que los griegos decidan hacer otro tanto. La cosa es que se dé un primer paso y yo espero que sean los políticos quienes lo den. Alekos Lidorikis es periodista especializado en economía, trabaja en una agencia de noticias. Asegura que el respaldo de la oposición y de buena parte de la población a la política del gobierno está ahí, pero también comenta que cuando se habla de credibilidad o de falta de credibilidad, la Comisión Europea debería asumir su parte de responsabilidad. Pienso que la cuestión de la credibilidad en Grecia es muy importante. Lo que no se suele decir es que la credibilidad es un asunto que tiene doble sentido. Un país miembro, ya sea Grecia, Francia, Polonia, debe rendir cuentas a la Unión Europea. Así que, si el país en cuestión no facilita los elementos adecuados, también la responsabilidad recae en la Unión Europea. Por consiguiente, tanto los países controlados como quien los controla deben dar prueba de su credibilidad. El 11 de febrero se celebrará en Bruselas una cumbre europea extraordinaria sobre la crisis económica y financiera. La credibilidad de Grecia y la capacidad de la eurozona a ayudar a los países que la integran están también en juego.